ya que influenza igual puede costar un poco sacársela del sistema, es tener una buena inmunidad contra las cepas de campo que están en el lugar, eh, para que la infección sea lo más tardía posible, porque en general entre más chico es un animal, más daño le hace finalmente en su producción, ¿te fijas? Entonces la idea es que si es que va a haber influenza, que lo haya lo más tarde posible, y eso se ha hecho mediante la vacunación de las hembras. Bueno, buenas tardes. Estamos en este nuevo episodio con The Cerdocast. En este caso, entrevistándolo a Víctor Neira. Es un honor realmente y una alegría para mí volverte a ver, Víctor. Eh, volverte a encontrar. Y bueno, sin más preámbulo, me gustaría que te presentes un poco y que nos cuentes sobre eh, tu pasado, digamos, y tu presente como técnico. Y bueno, cómo has llegado a ser veterinario y poco, siempre me gusta esa forma de comenzar la entrevista. Sí, bueno, mi nombre es Víctor Neira Ramírez. Bueno, primero que todo, gracias Javier por la invitación. Un agrado, un placer estar contigo, aunque sea a distancia. Espero estar pronto, quizás en persona. Y bueno, presentándome, mi nombre es Víctor Neira Ramírez, soy chileno. Eh, Actualmente soy profesor de virología animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile y dicto la cátedra de virología animal, enfermedades infecciosas, y además también trabajo como profesor en la parte de sanidad porcina. ¿Mm? En cuanto a mi historia, soy oriundo de Chillán, de Chile. Estudié en la Universidad de Concepción. Entré a veterinaria el año 2001. Y respecto a por qué quise estudiar veterinaria, la verdad es que no lo tengo tan claro porque desde siempre como que quise ser veterinario, por lo tanto no podría decirte qué fue lo que me llevó a estudiar veterinaria porque como que siempre lo quise. Lo que sí tengo claro es que con mis papás íbamos todos los fines de semana a visitar a mi abuelo al campo, y ahí seguramente, de acuerdo a lo que ellos dicen, veía a los animales y según ellos, en sus palabras, que yo quería ser médico de las vacas, ¿ya? Finalmente fui más médico de los cerdos que de las vacas, pero ya desde esos años de los años 2001 que empecé veterinaria, siempre quise trabajar ligado a las enfermedades y de animales, de grandes animales, ¿ya? Más que de mascotas. Eh, Inmediatamente me di cuenta de que me gustaba el área del conocimiento, me gustaba estudiar. Inmediatamente quise desde muy temprano hacer mi doctorado cuando ya estudiaba veterinaria, sabía que era un camino que quería seguir, ser investigador. Y por lo mismo estudié el doctorado también en la misma universidad. Terminé el año 2012, doctorado en ciencias agropecuarias. Eh, desde esa época, en la tesis de pregrado, estudié el virus de Pierce. En el año 2005-2006 hice mi tesis relacionada al virus Pierce, que en ese momento estaba en proceso de erradicación en Chile. Luego se erradicó. Y en la tesis de doctorado estudié la diversidad genética de patógenos, tanto bacterias como virus del complejo respiratorio porcino. Entre ellos, por ejemplo, estudié el circovirus, que en esa época estaba causando grandes problemas, el micoplasma y actinobacillus pleuropneumoniae. ¿Mm? Posterior a eso, mientras estaba escribiendo la tesis, en el año 2010 me fui a una empresa productora de vacunas, ¿ya? De autovacunas, acá en Chile. Se llama hoy día Virvac, anteriormente Centrovet. Y ahí también estuve trabajando, desarrollando autovacunas para patógenos del cerdo.
llámese Clostridium, APP. Empezamos con algo de diagnósticos de influenza en ese momento, 2010-2011. No se escuchaba tanto el virus de influenza como para hacer vacunas autógenas. Una vez que termino mi estudio de doctorado, más bien el examen, me voy al grupo de Montse Torre Morel, en el Centro de Erradicación de Enfermedades del Cerdo en Minnesota. Y ahí estuve haciendo un par de investigaciones junto a ese grupo. Eh, Tuve la oportunidad de que el doctor Han-Soo Yu, profesor de virología del grupo, me enseñó virología clásica, lo que me permitió posteriormente postular a un cargo de profesor de virología en la Facultad de Ciencia Veterinaria de la Universidad de Chile. Y gracias a eso gané el concurso y me pude devolver en el año 2013. Tuve un año y tanto en Estados Unidos que me sirvió mucho, pero inmediatamente tuve esa oportunidad de volver y no la desaproveché y me incorporé a la facultad. Y desde ahí, desde el año 2013, ya voy a llevar 10 años estudiando eh, principalmente los virus que afectan a los cerdos, pero debido a la contingencia y a las necesidades a nivel país, también me he dedicado a trabajar en otras infecciones, como por ejemplo hoy en día estamos trabajando también en el tema de influenza aviar altamente patogénica. Ese es más o menos el recorrido que he hecho para estar hoy en día donde estoy. Además, y por otra parte, también durante el periodo de tiempo transcurrido acá en Chile, también he podido eh, servir a la industria del cerdo, ya sea desarrollando un laboratorio de diagnóstico que tenemos en la facultad, diagnóstico molecular más que nada, en donde hacemos diferentes técnicas moleculares y de caracterización de patógenos de cerdo. Y además he participado asesorando diferentes productores a nivel nacional. Excelente, qué linda trayectoria. Y qué importante, ¿no? El contacto a veces con referentes de primer nivel, ¿no? Como el grupo de la Universidad de Minnesota y todo lo que implica ello, ¿no? Para el SAO. Sí, la verdad es que esa fue una oportunidad única que tuve. Agradezco a Monse Torremorel, el doctor Yu, que me recibieron, que pude hacer esa investigación en influenza más que nada, y lo que me permitió seguir una línea acá a nivel nacional. También los primeros proyectos de investigación que hice acá en Chile fueron netamente con influenza de cerdo. Entonces, gracias a lo que aprendí ahí también, pude venir a aplicarlo un poco acá. ¿Y cómo estás viendo, Víctor, todo lo que es la cuestión de influenza, digamos, y particularmente, o sea, como vos le dijiste, ¿no? Como que de influenza hasta 2008, 2009, 2010, como que Sudamérica casi no hablaba de influenza, ¿no? Uh-huh. Y Sí, luego todo empezó a fluir, como que dice, empezó toda una ebullición, ¿no? sí. ¿Cómo ves la realidad, digamos, de influenza actualmente en porcinos, digamos, en lo que es Latinoamérica? Sí, la verdad es que esa es una de las preguntas que uno se hace. ¿Por qué antes no había un interés por el virus? ¿Y por qué después se volvió muy importante? Y yo creo que tiene que ver con razones que son netamente del patógeno, de influenza porcina, y otras que tienen que ver desde el aspecto, por ejemplo, social. Entonces, previo al 2009, en general, por lo menos acá en Chile, después nosotros lo demostramos y seguramente en otros países de Latinoamérica, habían virus de influenza en los cerdos, los cuales probablemente hayan estado causando enfermedad, pero se les reconocía poco como un agente causal primario, ¿ya? Sin embargo, en el año 2009 aparece la gripe AH1N1 pandémica de origen porcino, ¿cierto? Que aparece en Estados Unidos primero y luego se disemina en el mundo por el ser humano. Digamos que fue una pandemia humana, pero fue una pandemia quizás en minúsculas si la comparamos con lo del SARS-CoV-2, ¿verdad? Fue muy, muy, muy,
muy limitado, 500.000 vidas que no dejan de ser, pero comparado con el coronavirus fue muy menor. ¿Ya? En ese momento el virus vuelve como a hacer noticia en los seres humanos y a nivel de los cerdos lo que ocurre, que está demostrado también a nivel de toda Latinoamérica, es que los virus que existían, por así decirlo, se actualizaron porque había una nueva cepa desde los humanos, el influenza porcinas, digamos H1N1 del 2009, se disemina en el ser humano y luego el ser humano la devuelve a los cerdos. Hay transmisiones del ser humano a los cerdos y eso fue ocurriendo en toda Latinoamérica. ¿Ya? Entonces, ya se hizo relevante por el tema de la noticia de la influenza, ¿cierto? Influenza, más encima que tenía el mal nombre de porcina, que era una pandemia humana, ¿cierto? Entonces, ya por el lado de la noticia se genera interés, ¿ya? En algunos países incluso hubo problemas porque se detectaba el virus, etcétera. Eh, no entendiendo de que era el ser humano el que se lo transmitía a los cerdos, ¿ya? Pero por otro lado, por la parte del patógeno, el virus de influenza tiene la particularidad de reordenarse, ¿ya? Y lo que hemos visto nosotros a nivel latinoamericano es que en general los virus antiguos que estaban dentro de las diferentes explotaciones, por así decirlo, se actualizaron con los genes internos del virus pandémico. ¿Ya? Es decir, es como que se hizo tenían la misma enchapada del carro, pero por dentro tenían un motor nuevo. Y ese motor nuevo era el motor del virus pandémico que en general tiene mayor adaptabilidad, se replica mejor. Entonces es posible también, porque no tenemos los antecedentes anteriores, que esta actualización le haya dado al virus quizá un mayor potencial patogénico. Entonces están las dos razones, las razones como sociales y las razones netamente ligadas con el patógeno, que nosotros lo demostramos en algunos estudios que se actualizó. ¿Te fijas? Y en eso, localizados a nivel regional, digamos que, ¿cuáles son las variantes más importantes? Sí, muy buena pregunta. Entonces, la variante pandémica, virus H1N1 pandémico, como está en el ser humano, hoy en día es un virus que es típico de la gripe estacional. ¿Ya? Ese virus se adapta muy bien al cerdo, entonces fácilmente en prácticamente cualquier explotación de cerdo a nivel latinoamericano, la cepa más común va a ser la del virus pandémico. ¿Te fijas? El cual, a medida que ha ido avanzando el tiempo, lleva más de 12 años, también va cambiando su estructura y también va evadiendo la respuesta inmune. ¿Ya? Ese es un virus como que sí o sí está distribuido a nivel latinoamericano y y no quizás, sino que también a nivel mundial. ¿Ya? Por lo tanto, si hay que preocuparse de un solo virus, sería de ese. ¿Ya? Por otra parte, estaban los virus que también eran de humanos, que también eran caracterizados como de humanos, que también se habían transmitido a las explotaciones porcinas desde el humano, que son las gripes estacionales previas al 2009. Y en eso destaca en Sudamérica, tanto en Brasil, Argentina, Chile, son las variantes H1N2, de origen humano estacional, pero no de ahora, sino que de hace muchos años. Entonces, en general, podríamos decir que la variabilidad es bastante poca a nivel latinoamericano, quizá sudamericano, porque las variantes presentes son todas de origen humano. Están las variantes, por así decirlo, más modernas, que son las derivadas del virus pandémico, y las cepas más antiguas derivadas de otros virus estacionales, pero que siempre estuvieron en el ser humano. Nunca pasaron durante mucho tiempo en el cerdo. A diferencia de lo que ocurre en Norteamérica, donde la mayor parte de las cepas que están presentes son cepas que han estado durante mucho tiempo en los cerdos. ¿Te fijas? ¿Qué sucede con H3N2? H3N2 también funciona de la misma manera. En Norteamérica tiene su H3N2 descrito en los años 90, que fue diversificando. En cambio, a nivel nacional y a nivel sudamericano, de acuerdo a todos los antecedentes que tengo, es como muy, sobre todo en Latinoamérica,
está muy restringido. Son muy pocos los antecedentes que hay del virus H3N2. Víctor, y algo nombraste a nivel norteamericano, digamos, Estados Unidos, México, quizás Canadá. ¿Qué, qué está ocurriendo en los últimos años? ¿Cómo ves la tendencia a nivel norteamericano, digamos, en cuanto a las acciones, digamos, respecto de estos virus? La verdad es que en el Norteamérica hay una gran variabilidad de virus. También se investiga más, por lo tanto eso puede estar un poco sesgado. Es un virus que también se ha ido actualizando con el virus pandémico, pero no de una manera tan evidente como acá a nivel nacional. Y bueno, en Estados Unidos tienen una larga data de programas de prevención de los virus de influenza. Eh, Deben tener más de 20 años generando vacunas. Ya en el 98, a finales de los 90, ya se fabricaron las vacunas multivalentes contra los virus, las variantes presentes en Norteamérica. Esas vacunas incluso se ocuparon en Sudamérica, pero por la variabilidad nosotros también trabajamos en eso y demostramos que su protección cruzada es muy baja, ¿ya? Y algo que ya era predecible, y en Norteamérica debe llevar también mucho tiempo trabajando con las vacunas autógenas, las cuales en base a virus inactivados se han ocupado, demostrándose una gran efectividad. Y actualmente también hay otras alternativas como vacunas autógenas, ¿cierto? Customizadas en base a nuevas tecnologías como ARN, ¿te fijas? Técnicas de replicón. Entonces, eso es lo que está hoy en día, pero la verdad es que se siguen ocupando tanto como las antiguas autovacunas, vacunas comerciales, como incluso estos nuevos desarrollos que se llevan unos 5 años, 6 años aproximadamente en Norteamérica. O sea, no soy experto en lo que pasa en Norteamérica, pero más o menos eso es el panorama. También se introdujo en algún minuto una vacuna viva atenuada, eso dejó de usarse a nivel, digamos, norteamericano, y a nivel sudamericano, si quieres, te puedo comentar. Eh, Base a los antecedentes que tengo, el país que tiene más desarrollo de productos inmunológicos es México. Ahí hay una industria de autovacunas que es potente. Y en el cono sur, a diferencia de esto, no está tan desarrollada la parte de las autovacunas, por lo menos contra el virus de influenza. ¿Eh? ¿Qué Eh, riesgos puede implicar, digamos, el uso de autovacunas? el riesgo, mira, primero las cosas positivas. Entre las cosas positivas está bastante demostrado de que genera una muy buena protección homóloga, ¿no? O sea, en el fondo, ¿en qué consiste una autovacuna? Es que tú primero estudias cuál es la diversidad genética de la granja porcina y de todo su flujo, ¿cierto? Y desde ahí, luego de conocer la diversidad, tú aíslas los virus más relevantes, que generalmente no deberían ser más de dos o tres, ¿ya? No deberían ser tantos los virus presentes solamente en una explotación. Estamos hablando a nivel, digamos, sudamericano. Probablemente en otros países puede que haya mucha mayor variabilidad, pero lo que hemos visto acá es que hay poca variabilidad. Entonces, en base a esos virus, que como le digo, puede ser, vamos a decir, dos, se cultivan, o si hay otra tecnología, pero vamos a decir la clásica autovacuna, se cultivan, se inactivan, se formulan con un adyuvante y eso se ocupa de vacuna, ¿ya? Entonces, por ese lado, generan una buena protección cruzada contra las cepas presentes, porque es una protección homóloga al final, no es una protección cruzada. Tú le estás dando de vacuna lo mismo que tienen de enfermedad, ¿ya? El mismo virus que tienen. Ahora, ¿cuáles serían las desventajas? Las desventajas están, a mi juicio, están más ligadas en que la autovacuna no se haga como corresponde, ¿ya? Entonces, uno podría empezar a especular respecto de que si no se hace bien, puede causar, por ejemplo, ya, si no se inactiva bien, ya estás inoculando un virus
que está potencialmente viable a una población de animales, ¿ya? Entonces ese sería el primer punto, que se supone que hay pruebas que demuestran que eso no debería ser. No deberías tú dar un producto viable, ya. Después, otro, que a lo mejor la concentración no sea la adecuada, la concentración de antígeno. Entonces, si la concentración de antígeno no es la adecuada, primero no hace un buen efecto y segundo puede facilitar incluso mayor diversidad genética, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay una presión de selección como parcial, ¿ya? Eh, también si es que no se desarrolla de una buena manera, podrían incluso ir contaminadas con otros agentes. ¿Te fijas eso? Pero digamos que las dificultades que yo veo están más relacionadas, o las desventajas que tiene están más relacionadas si la autovacuna no se realiza de una buena manera, ¿ya? Pero puntualmente que ellas sean malas, me parece que no. Otras desventajas, por ejemplo, es que requieren esa investigación previa, que a lo mejor lleva meses, dependiendo de en qué lugar estemos. ¿Te fijas? O que la regulación te haga de que sea demasiado tiempo el que desde que tú comienzas hasta que termina el proceso de la autovacuna. Pues la verdad es que a mí me parece una muy buena herramienta, si es que están las condiciones para que sean, digamos, con una calidad adecuada, seguras, ¿verdad? El tema es eso, a veces es una duda personal, ¿no? ¿Hasta dónde está regulado eso? No sé, en los distintos países, ¿no? En la región, ¿hasta dónde está regulado, digamos, la elaboración de esas vacunas autógenas? ¿Qué tipo de auditoría, a qué tipo de auditoría se somete, digamos, ese laboratorio, digamos, en cuanto a bioseguridad, en cuanto a protocolos de trabajo? ¿Cómo, cómo se controla eso? Exacto, o sea, cada país tiene diferentes formas de hacer el control de esa autovacuna. Entonces, más que digamos que más que complicarse por el tema si va a ser efectiva o no, hay que primero confirmar de que sean seguras. Entonces, si bien a lo mejor como uno como veterinario no tiene certeza de la efectividad, podría, no sé, si a uno le interesara, yo quiero hacer una vacuna con esta empresa, uno podría ir como veterinario igual, pedirle, ir a mirar de cómo se desarrolla y también podría servir para darse cuenta de cómo se está haciendo los procesos, independiente si los servicios agrícolas y sanitarios piden un listado digamos, de certificaciones o no. ¿Te fijas? Porque a lo mejor en alguno de nuestros países no hay tanta exigencia, pero a lo mejor uno como veterinario tendría que estar, digamos, más encima para asegurarte, más encima de la situación, vigilando de que se haga como corresponde. ¿Te fijas? Víctor, y esto volviendo un poco a las granjas, digamos. em, Siempre hay, por lo menos en mi ámbito, digamos, donde me ha tocado moverme, digamos, siempre decimos, bueno, hay que mejorar la bioseguridad. Y tú lo dijiste, digamos, mejorar la bioseguridad con influenza tiene determinados aspectos que no son los aspectos de la bioseguridad clásica, de agentes exclusivos del cerdo o de agentes que son de transmisión entre especies animales, digamos. Acá intervenimos nosotros también, digamos, como agentes de transmisión. Entonces, un poco con tus conocimientos de la epidemiología del virus, ¿cómo trabajarías, digamos, los aspectos de la prevención a nivel de granja, digamos, para una mejor situación, digamos, para estar mejor preparados frente a la influenza? Sí, buena pregunta. Mira, como el ser humano actúa como un vector, cierto, biológico del virus, se tiene que tener en cuenta que es un transmisor del virus, ¿ya? Pero antes que eso, tenemos que las medidas en general de bioseguridad también van a evitar en la transmisión de cepas netamente de cerdo, ¿ya? El virus se va a transmitir por movimiento animal. Eso es digamos que lo más clásico. Por ejemplo, nosotros hemos visto a nivel nacional que el movimiento de hembras de reemplazo, de chanchilla, le llamamos, esa es una vía muy clara
de transmisión o introducción de nuevas variantes a una granja. ¿Ya? Entonces eso es lo primero. Entonces, para evitar eso, quizás hacer cuarentenas de esas hembras, evidenciar de que estén negativas sería una herramienta. ¿Ya? Lo mismo con otro tipo de cerdos, pero principalmente los animales que se mueven por número van a ser las hembras de reemplazo. ¿Ya? Los berracos eventualmente también podrían transmitir de esa manera, pero es mucho menos frecuente porque el número es reducido. Entonces, digamos que las infecciones de influenza se autolimitan por número. ¿Ya? Por eso, por ejemplo, también un aspecto que quizás para otras infecciones pueden ser relevantes, por ejemplo, no sé, peste porcina africana u otra, los traspatios o las producciones de traspatios, no sé cómo le llamas tú, eh, no deberían Producción jugar familiar, de producción de una producción familiar con, no sé, con menos de 10 cerdos, no debería jugar un gran rol en la diseminación del virus. ¿Ya? Eso por un lado. Obviamente, sí pueden llegar a jugar un rol muy importante en caso de otras enfermedades, por lo tanto, igual tenemos que vigilarlas. Entonces tenemos que puede transmitir por el movimiento de las hembras de reemplazo y por otra parte también, obviamente, con el flujo pueden haber diferentes cargas virales en los sitios 1 y eso hace de que los cerdos destetados vayan con diferentes cargas de influenza a la recría. ¿Te fijas? Entonces, de esa manera se va perpetuando la infección porque uno puede eventualmente hacer vacíos en los otros sitios, pero igual puede ir una carga, aunque sean bien bajas, desde los cerdos destetados. Eso es lo primero, lo cual se puede evitar un poco con la vacunación. ¿Ya? Puede reducirse bastante la carga inicial de esos cerdos. ¿Ya? Y después apuntamos al ser humano. Acá a nivel nacional, tenemos evidencia que más del 80% de las explotaciones nacionales presentan el virus pandémico H1N1. El que fue de los humanos y es de los humanos, es estacional humano y se transmite a los cerdos. ¿Ya? Entonces es una pelea bastante compleja de batallar porque el ser humano, al estar infectado con el virus, se lo puede transmitir relativamente fácil a los cerdos. ¿Ya? Y en los cerdos puede ir, por así decirlo, actualizándose ese virus. ¿Ya? Vamos a decir, una granja X tiene el virus pandémico, ¿ya? Se lo contagió o se introdujo el virus en el 2014. Pero luego aparece el mismo virus actualizado de una cepa estacional del año 2020. Entonces pueden haber constantes introducciones de ese virus. ¿Ya? Para evitar eso, o para intentar evitar eso, el personal debe vacunarse anualmente contra las cepas humanas de influenza. ¿Ya? Esa es una política que por lo menos acá en Chile se lleva haciendo mínimo unos 8 años, que quizás no es tan 100% efectiva, ayuda a reducir los casos clínicos de personas que vayan a trabajar con cerdo y puedan introducir el virus. ¿Ya? Lo otro, el virus en general se va a transmitir vía aerógena, entonces la transmisión va a ocurrir cuando los operarios están en contacto relativamente estrecho con los animales y donde van a estornudar, toser y van a liberar, ¿cierto? Estas pequeñas gotitas o droplets que se llaman, y eso va a quedar en el ambiente y el cerdo puede mediante la respiración adquirir el virus. Por lo tanto, una muy buena medida podría ser también el uso de mascarillas. ¿Ah? En un mundo ideal, el operario que trabaja con cerdos debería ocupar mascarillas para evitar eh, eh, actuar como vector biológico, es decir, sobre todo si está resfriado, si tiene algún síntoma de resfrío. ¿Ya? ¿Te fijas? Otras medidas que se han tomado, por ejemplo, que puedan servir, que cuando un ser humano se sienta resfriado, que haga labores que no estén íntimamente relacionadas con trabajar con los animales. Lógicamente tenemos que recordar que en el ser humano existen muchas infecciones que se pueden parecer a influenza. Está rinovirus, adenovirus,
coronavirus, ¿te fijas? Un montón de infecciones que pueden parecer un resfrío que eventualmente podría confundirse con influenza. Se supone que influenza es más fuerte, es una infección más fuerte que un resfrío, ¿ya? Pero eso también se puede dar en diferentes rangos. Algunas personas puede ser un resfrío igual que un rinovirus y otras lo pueden manifestar mucho más fuerte, ¿te fijas? Entonces, ahí se complica un poco porque, digamos, dentro del personal siempre va a haber alguien con estornudo, con tos, ¿te fijas? Y no necesariamente va a ser el virus de influenza, lo más probable es que no sea. Pero a lo mejor en esos casos, sí o sí, tener como política que use mascarilla podría ayudar eh, para proteger a la granja y también para evitar transmisiones de lo que sea entre los seres humanos. Lo vivimos en el SARS-CoV-2, con el SARS-CoV-2, todos andan con mascarilla y eso ya se olvidó, o sea, ahora ya nadie usa mascarilla de nuevo, ¿te fijas? Ujú. Víctor, nombraste antes a las cuarentenas, digamos. ¿Qué métodos de monitoreo utilizarías en las cuarentenas, digamos? Ah, sí. Bueno, en las cuarentenas, bueno, el virus de influenza en los cerdos y en casi todos los mamíferos es un virus que tiene muy corta duración, ¿ya? En los mamíferos en general llámese de los que se conocen, influenza humana, influenza equina, influenza porcina, que son los más conocidos, se trata de un virus netamente respiratorio, ¿ya? Y que tiene una corta duración. Generalmente no va a durar más allá de 10 días. El virus viable, ¿cierto? Que es cuando el individuo está más decaído, quizás con algún poco de tos, ¿te fijas? Aunque se observe posteriormente síntomas de cuadro respiratorio, porque se complica con otros síntomas, perdón, se complica con otros cuadros respiratorios secundarios, sobre todo con el hemófilo, ¿te fijas? Pero el virus en sí es de 10 días, entonces las cuarentenas para influenza puntualmente no deberían ser tan largas, ¿ya? Obviamente se protege contra otras cosas también, entonces pueden ser más largas, ¿verdad? Ya, pero yendo al punto, ¿cómo podemos diagnosticar el virus con la mayor sensibilidad posible? Yo recomendaría el uso de fluidos orales. El uso de fluidos orales es bastante bueno para poder identificar el virus incluso en concentraciones bajas. ¿Te fijas? Ese sería como método de detección directa. Lógicamente, si viene de un plantel o de una granja negativa, certificada negativa, también podría aplicarse el ELISA de suero, pero eso realmente no es tan común. Yo diría que el fluido oral podría permitirnos saber si los cerdos están positivos o no. Excelente. Víctor, y luego yendo un poco a manifestaciones, digamos, hay gente que habla bastante de las manifestaciones reproductivas, digamos, o de problemas reproductivos asociados a infecciones por virus de influenza. ¿Qué has visto en ese sentido? Sí, la verdad es que el virus de influenza sí tiene manifestaciones reproductivas, principalmente la manifestación clínica es el aborto, pero el aborto generalmente se da como en brotes cuando no hay una buena inmunidad de la masa y ingresa un nuevo virus. Y ese aborto no está relacionado con la replicación del virus. Eso es importante igual. El virus no solamente, como dije, está en el tracto respiratorio y no va al útero, no va a la sangre, no va a ningún sistema excepto a ese, pero sí por un mecanismo de que el individuo puede estar con fiebre, te fijas, se pueden generar desbalances, sobre todo, realmente el tema de cómo ocurre en el útero todavía se está viendo. Hay algunos estudios que hablan de que tiene que ver diferentes células del sistema inmune dentro de la placenta que hacen reaccionar y generan el aborto, ¿ya? Eh, Eso todavía se está viendo ese mecanismo incluso a nivel humano, porque en el humano también puede provocar problemas reproductivos,
pero no es también, al igual que en el cerdo, no es porque el virus vaya al útero, sino que también recién se están estudiando cómo es que uno siempre decía, no, es que es por la fiebre. ¿Te fijas? Era como una, no, si le da fiebre a una hembra podría abortar. La verdad es que sí hay algo de razón de eso, pero el aspecto molecular todavía se está estudiando incluso en el tema humano. ¿Te fijas? Bien. Pero ¿Y las cepas claramente es serían un las problema. mismas, Víctor? Perdón, ¿y ¿Cómo? las cepas serían las mismas? Sí, las cepas son las mismas. Sí, exactamente. No hay una predilección de una cepa que iba a provocar aborto y otra no. Eventualmente cualquier cepa podría generar esa manifestación clínica. Ujú. Lógicamente, obviamente, perdón que te interrumpa, pero lógicamente también acompañando esa manifestación de aborto tendría que haber fiebre y también algún grado de cuadro respiratorio. ¿Te fijas? Sería muy raro de que solo la manifestación de influenza en la hembra fuera de aborto. No, sería muy raro. Tendría que tener fiebre, tendría que tener cuadro respiratorio con secreción, ¿verdad? Incluso con tos. ¿Te fijas? Excelente. Ujú. Víctor, y ahora yendo ya un poco al lechón y la línea de producción, digamos, lo que sería la recría, la engorda, digamos, o la finalización, un poco, siempre hay una cuestión ahí, ¿por qué mis lechones siempre sistemáticamente a los 35 días de vida brotan con influenza? Sí, buena pregunta. En general, la dinámica de la influenza ocurre porque existe cierto grado de inmunidad de la hembra, ¿ya? Ya sea por vacunación o por una infección natural. Esa infección natural va a generar anticuerpos y esos anticuerpos van a ser traspasados a los lechones, ¿cierto? Por medio del calostro, ¿ya? Entonces, dependiendo de la proporción de lechones que tengan anticuerpos y el nivel de esos anticuerpos, va a ser lo que vamos a ver en la recría, ¿ya? Por ejemplo, cuando hay en un plantel de cerdo donde hay una mala inmunidad de la hembra, porque hubo mucho reemplazo, porque no se vacuna, por diferentes razones, va a haber no va a haber una uniformidad de los anticuerpos y muchos cerdos van a tener bajos títulos de anticuerpos, incluso van a haber algunos que van a tener el virus saliendo del destete, ¿ya? Entonces, en general, el brote, por así decirlo, se va a observar a los 35 días, que son eh, 5 semanas, ¿cierto? Pero eso generalmente eso ocurre en un plantel o en una granja donde hay una baja inmunidad a nivel de los cerdos destetados. Cuando hay una baja inmunidad, podría ser a las 7, perdón, a las 5 semanas, incluso antes, ¿ya? Y es por eso, porque en ese momento bajan los anticuerpos de la mayoría de los cerdos y ahí se infecta la gran parte de la población y se escuchan las toses, ¿cierto? Los estornudos, el decaimiento, la fiebre, ¿ya? En otras granjas, por ejemplo, que vacunan preparto, vacunan en sábana, o que tienen una buena inmunidad en general, ese cuadro clínico se podría trazar incluso hasta cerca de las 10 semanas. O sea, ya no a los 35 días, sino que a los 70 días o incluso a los 60 días, pero más o menos en esa época, ¿ya? Entonces, digamos que eso va a estar dado, la clínica va a estar dada por la cantidad de anticuerpos que tengan los cerdos al destete. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué hay que tratar de hacer? Ya que influenza igual puede costar un poco sacársela del sistema, es tener una buena inmunidad contra las cepas de campo que están en el lugar, eh, para que la infección sea lo más tardía posible, porque en general entre más chico es un animal, más daño le hace finalmente en su producción, ¿te fijas? Entonces la idea es que si es que va a haber influenza, que lo haya lo haya lo más tarde posible, y eso se ha hecho mediante la vacunación de las hembras. Excelente. Y respecto de las vacunas, digamos, con todo
lo insuficientes que pueden resultar, digamos, por a veces por lo anticuadas que pueden hacer respecto de la evolución que tuvo el virus. Si tuviéramos que optar, digamos, por esa vacuna, digamos, comercial, que a veces, como dijiste tú, es muy limitada, eh, ¿dónde sería más efectiva, digamos? O directamente no lo usarías. Es que para poder decidir una buena vacuna se debe conocer el agente presente. Como influenza tiene una gran variabilidad, eso implica de que sí o sí hay que hacer un diagnóstico y una caracterización de lo que está en la granja. ¿Te fijas? Porque existen muchas vacunas y, por ejemplo, la mayoría vienen o todas prácticamente las vacunas comerciales vienen del hemisferio norte, tanto de Norteamérica como de Europa. Entonces, introducir una vacuna que no hace match, que no se parece al virus presente, sería prácticamente botar a la basura esos recursos. ¿Te fijas? Entonces, eso tiene que quedar súper claro. Y muchas veces no es necesario. Digamos, el trabajo completo, lo ideal, en un mundo ideal, ¿cierto? Sería, primero, en una granja, ver dónde tengo el cuadro clínico, ¿ya? Entonces ya tú me dices los 35, ya otro en los 60, otro en los 70. Ahí, primero hacer un diagnóstico, dónde está mediante alguna prueba molecular, por ejemplo, por PCR, ¿ya? Luego, eh, si yo podría tener otras PCRs que me digan qué linaje tengo de virus. Si no lo tengo, se secuencia el segmento HA, que es la aglutinina, y esa es la que da la protección cruzada. ¿Se fijan? Esa va a generar anticuerpos neutralizantes, por lo tanto, eso es lo que tengo que secuenciar. Y con eso, ya teniendo secuenciado, caracterizado ese segmento, yo puedo decidir de una manera muy certera de que voy a ocupar esta u otra vacuna, ¿ya? Habiendo alternativas que incluso nos pueden servir, como por ejemplo las vacunas. Si una granja tiene el virus pandémico solamente, existen vacunas comerciales contra el virus pandémico, tanto fabricadas en Europa como en Estados Unidos, que eventualmente podrían generar cierta protección cruzada, ¿ya? Mientras que hablamos de que estaban estas otras cepas humanas, ¿cierto? Que están en la granja, que ninguna de las vacunas del hemisferio norte van a servir. ¿Te fijas? Entonces ahí ya entramos en otro capítulo que sería el tema de las autovacunas, ¿ya? Y, y en ese caso, luego de elegir este inmunógeno, digamos, el más adecuado, em, ¿dónde preferirías vacunar, digamos? ¿Preferirías vacunar el plantel reproductor y línea de producción, solo la línea de producción? Digamos que históricamente se ha vacunado a las hembras, ¿ya? Y esa puede ser la primera aproximación, ¿ya? Te fijas, si yo voy a empezar, si no estoy vacunando una granja y decido hacer un manejo, mi primer manejo debería ser vacunar a donde está la hembra. Entonces, ¿cómo lo haría? Yo lo que haría, o lo ideal sería vacunar, hacer una vacunación masiva, que nosotros le llamamos una vacunación en sábana, es decir, a todas las hembras, y después de que tengo a todas mis hembras vacunadas, empezar a vacunar preparto, ¿ya? Una dosis preparto. Entonces, una vacunación en sábano y luego preparto. Entonces, ahí yo me aseguro de tener primero una inmunidad completa de la granja y luego mantener esa inmunidad a lo largo del tiempo, ¿ya? Eh, la vacunación de la línea comercial solamente no se hace mucho y podría estar justificada solamente en algunas situaciones muy puntuales donde haya un cuadro demasiado severo o una introducción muy reciente de algún virus y yo tengo justo la vacuna que hace match y podría aplicarla, pero la verdad es que no es algo que se recomiende a menos que esté muy evaluado económicamente. ¿Te fijas? Víctor, y en lo que es animales más grandes, luego de la recría, digamos, es importante el virus de influenza, a veces asociado a micoplasma, necoplazma respiratorio porcino. Eso es como La verdad es que solamente esas infecciones se dan
en alguna se dan bajo ciertas circunstancias, y esas circunstancias generalmente se trata de que ingresa eh, alguna otra variante y afecta a ese tipo de cerdos. Si bien en algunas ocasiones se ven casos, por ejemplo, en los 100 días, es poco común, ¿ya? Eh, pero por otro lado, aunque uno no lo crea, si uno hace una vigilancia a nivel de matadero, por ejemplo, en Hong Kong, en algunos países de Asia, se hace la vigilancia de influenza con los pulmones a matadero, ¿ya? Y uno diría, el virus ahí ya no está, pero así todo hay algunos casos de influenza, ¿ya? Digamos que en una prevalencia muy baja, menor al 5%, pero de una u otra manera el virus igual se encarga de muchas veces de permanecer en la población, no sé, de miles de animales, ¿cierto? Semanales. Así todo, que uno piensa que todos se infectan a las 10 semanas o todos se infectan a las 5 semanas, así todo quedan algunos cerdos que igual muchas veces tienen el virus qué sé yo, a matadero, ¿te fijas? Pero no es lo común. Lo común es que se desarrolle la infección en cierta etapa productiva dentro de la granja y después ya no haya mayores problemas por ese patógeno. ¿Qué importancia tienen los fomites, los elementos en la transmisión del virus, digamos? Eh, digamos que se puede transmitir, se ha demostrado que se puede transmitir fácilmente por los fomites, sobre todo en climas más templados, no tan calurosos como quizás tenemos nosotros, se puede transmitir, pero el potencial rol dentro de un sistema productivo yo lo consideraría menor. El principal manera de transmitirse el virus va a ser por el movimiento de los animales o y digamos también a nivel de aire, también hay harto estudio, pero a nivel de aire de un pabellón a otro fácilmente se podría transmitir. Eh, Nosotros hemos visto igual, de acuerdo a los estudios de campo que hemos hecho acá en Chile, que fácilmente 1,5 kilómetros podría transmitirse el virus por aire. Lo hemos evidenciado entre granjas. ¿Te fijas? Pero a nivel, digamos, de la producción interna, los fomites tienen un rol menor. Más que nada, los cerdos son los que los van a ir diseminando el virus. Víctor, yendo ahora un poco más saliéndonos un poco de la granja, como quien dice, ¿cómo estás viendo todo lo que es los recientes brotes, digamos, de virus de alta patogenicidad en aves, bueno, potencial riesgo para humanos y eventualmente para cerdos? Sí, la verdad es que, bueno, desde diciembre, desde octubre prácticamente, Sudamérica está siendo afectado por esta introducción del virus H5N1 altamente patogénico. Y en ese aspecto se ha diseminado por aves migratorias, ¿verdad? Generalmente aves costeras. Y este virus ha tenido la capacidad de introducirse a otras especies. O sea, hay muchas especies de mamíferos que han sido reportadas con el virus y el virus es capaz de causar la muerte, ¿ya? Entonces, en ese aspecto hay que tener claro de que el virus actual es un virus eh, adaptado a receptores que típicamente tienen las aves. Eso es lo primero, ¿ya? Por ejemplo, para el ser humano, esos no son los típicos receptores que tiene el ser humano. Sin embargo, en el ser humano existen, pero existen en el fondo del pulmón. Muy profundamente en el pulmón tenemos esos receptores. Por lo tanto, el ser humano, si se expone a una alta carga viral, podría eventualmente infectarse, ¿ya? ¿Y cuál es el problema para los seres humanos? Que el 50% o más de las personas confirmadas como positivas por este virus muere. O sea, es un virus altamente letal para las personas. Esa es la mala noticia. La buena noticia, si es que se puede decir buena, es que es muy poco probable que ocurra. A nivel mundial, el H5N1 se conoce por más de 20 años y solamente se han detectado cerca de 1.000 infecciones confirmadas, de las cuales más del 50% ha fallecido, ¿te fijas? Pero no es algo común. Por lo tanto, tenemos que el ser humano es un hospedador casi accidental de este virus, ¿ya? Después tenemos otros mamíferos que hemos visto que se han infectado y han muerto.
La verdad es que mamíferos distintos al ser humano, positivos hay muchos, entre ellos, por ejemplo, los zorros, los lobos marinos, algunos grandes felinos, los gatos. Acá en Chile hemos tenido incluso hasta nutrias positivas, ¿te fijas? Delfines han aparecido, por ejemplo, en Perú, delfines, lobos marinos. Entonces, la verdad es que, ¿por qué se da ese cuadro en estos animales? Aún no se conoce bien. Y a lo mejor generalmente un cuadro nervioso o una muerte súbita, y es probable de que la distribución de los receptores de tipo aviar en estos animales sea mucho más de lo que nosotros creemos. No, que no sea como el ser humano, que sea a lo mejor como el equino, ¿ya? En el caso del equino, se ve afectado el virus típico de él, es el virus H3N8, y ese virus H3N8 es un virus tipo aviar. ¿Se fijan? En los equinos se disemina muy bien, pero ese virus no es zoonótico. Tiene baja potencial zoonótico porque, como te digo, es un virus tipo aviar. Incluso que está afectando al equino. Entonces, a lo mejor lo que vemos en el equino se puede parecer mucho más de lo que está ocurriendo en otros animales, en donde la proporción y el tipo de receptor va más por el lado del tema que se parezca más al de las aves que a lo de los seres humanos, ¿ya? Y por otro lado tenemos el cerdo, ¿cierto? Que no estamos en un podcast de cerdo, entonces tenemos el cerdo que típicamente se habló de que la teoría del vaso mezclador de virus de influenza es que el cerdo actuaba como un adaptador de virus, pero ¿por qué? Porque tiene tanto receptores tipo aviar como tipo humano dentro de su aparato respiratorio, pero la verdad es que su rol realmente no, hoy en día ya se cuestiona, porque como dije, el ser humano también tiene de aves, ¿ya? Entonces es probable de que el cerdo actúe como un receptáculo de virus. Es decir, vamos a hacer un ejemplo, el virus puede pasar eventualmente de ave a ser humano, puede incluso adaptarse al ser humano, y después, tal como ha ocurrido otras veces, el ser humano actúa como transmisor al cerdo. ¿Te fijas? Entonces hay que tener bastante cuidado con esa teoría del vaso mezclador que existió durante mucho tiempo, que cada día hay más antecedentes que podrían ir en contra de eso, ¿ya? De todas maneras, lógicamente, es una explotación masiva, entonces si llega a aparecer un virus que sea altamente adaptable o altamente transmisible en el cerdo, va a ocurrir un brote, ¿te fijas? Pero no necesariamente tiene que hacer el paso de ave a cerdo, de cerdo a humano. Puede pasar al contrario, de ave a humano y de humano a cerdo. Excelente, Víctor. Bueno, entonces mucha bioseguridad y tratar de generar inmunidad, ¿no?, de la población y trabajar un poco también en salud humana, ¿no?, relacionada con todo esto. Sí, exacto, sí. Las vacunas, no ir a trabajar cuando se tiene gripe. Bueno, creo que ahí Uso hay de que ver, mascarilla, ¿no? idealmente también. Uso de mascarillas. Excelente. Víctor, aprovechando tus conocimientos de virología y de, bueno, que estás muy metido en todo el tema este, en cuanto a otros virus, como, y aprovechando que eres de Chile, digamos, y que han tenido estos problemas con el PIRS, ¿cómo está la situación actual con PIRS en Chile? Bueno, un poquito de antecedente, el PIRS se describió en los años 2000 en Chile y mediante un programa de erradicación se erradicó del país. Los últimos animales positivos de ese brote fueron en el año 2007 y Chile se autodeclara libre del virus PIRS en el año 2012 aproximadamente, a inicio del 2013. Y lamentablemente a mediados finales del 2013 aparece de nuevo un caso positivo, ¿ya? Se estudió y se determinó genéticamente que correspondía a otra variante, es decir, era una nueva introducción, y desde ahí se ha trabajado en el programa de erradicación del virus nuevamente. La verdad es que han sido 10 años de programa de erradicación en donde se ha ido avanzando paulatinamente. Yo estuve trabajando o colaborando en una de las granjas últimas positivas, y los antecedentes actuales indican que no hay detecciones de virus PIRS. Ya debe llevar más o menos un año el país sin tener ningún antecedente de una nueva introducción del virus o de alguna transmisión.
Por lo tanto, a nivel, digamos, nacional vamos en buen pie y ojalá que esto se mantenga, que se hagan los muestreos oficiales, porque podríamos estar cumpliendo la segunda erradicación de PIRS a nivel nacional. O sea, hay que cruzar los dedos, ¿cierto? Esperar de que, con calma, esperar que ocurre, que se hagan esos muestreos y de esa manera confirmarlos, pero la verdad es que se ven buenas, se ve la luz al final del túnel, ¿verdad? Con el tema Pierce y esperemos poder erradicarlo nuevamente. Excelente trabajo. ¿Y se supo finalmente la posible fuente de esa introducción de ese nuevo virus? La verdad es que la fuente puntual no es bien difícil de determinarla porque para conocerla uno tiene que detectar el virus en la fuente misma, ¿te fijas? Lo que sí sabemos es que el virus estaba muy emparentado genéticamente con variantes existentes en Norteamérica en el año 2012. ¿Ya? Entonces el virus del 2013 que apareció en Chile era prácticamente idéntico a variantes existentes en Norteamérica. ¿Ya? Por lo tanto, el origen, yo te puedo decir, es Norteamérica, ¿ya? Con alto grado de certeza. Lo que no te puedo decir qué exactamente fue lo que trajo el virus. ¿Ya? Se hicieron varias investigaciones para ver si podrían haber sido animales o si pudo haber sido algún elemento que hayan traído, por ejemplo, importado como semen, etcétera, pero al final no se llegó a ninguna conclusión, no se supo realmente qué fue. Se habló de la carne en un momento. También se habló de la carne, ¿te fijas? Pero digamos que la carne a nivel mundial se ha llegado a un consenso que no debería ser fuente de introducción de virus a un país. ¿Ya? Se deberían cruzar muchos planetas o alinear muchos planetas para que eso ocurra, porque la carne no es de consumo de cerdo, ¿cierto? Es de consumo humano, la carne tiene un proceso de maduración, en donde muchas veces baja su pH, lo cual eh, dificulta la sobrevida del virus, ¿te fijas? Entonces hay muchas cosas, elementos que indicarían de que la carne no debería ser una fuente de transmisión, pero digamos, y una convención mundial de que esto no es así, pero realmente no podríamos decir que fue, si fue esto, fue una cosa o la otra, ¿te fijas? Otra cosa, Víctor, y ya para ir terminando. Con Seneca Virus, ¿qué ha sucedido? También alguna noticia circulando, digamos. Sí, la verdad es que el Seneca virus se introdujo también en Chile el año pasado, en 2022, en abril. Se reportaron casos compatibles con el virus en una granja de sitio 1. Algunas hembras se reportaron con lesiones y luego también se fue diseminando por el mismo flujo. Como era sitio 1, el movimiento de los animales destetados también permitió de que el virus se fuera diseminando y se han hecho algunos planes de control. La verdad es que nunca, bueno, el Seneca virus, pongamos las cosas en su contexto, en general es un problema cuando aparecen lesiones a nivel de matadero que se pueden confundir con la fiebre aftosa. ¿Ya? Entonces, por lo menos, durante un gran periodo de tiempo no se observaron esas lesiones. Lógicamente, como se fue diseminando, en algunas ocasiones sí se demostraron lesiones. Ha habido un par de transmisiones entre planteles de distintos dueños, por así decirlo. Se han dado, a mi juicio, por un tema más bien geográfico, cercanía geográfica, pero la verdad es que no ha causado grandes problemas, sobre todo porque no han aparecido casos a nivel de matadero. Pero también nosotros hicimos esa investigación, también está publicada también, en donde secuenciamos el virus y lo analizamos genéticamente para ver de dónde provenía. Porque la hipótesis podrían decir, no, proviene de Brasil porque en Brasil se compran muchos insumos, ¿te fijas? O no viene de este otro lado, ¿te fijas? O viene de China o viene de Estados Unidos. Entonces hicimos la secuenciación, la caracterización
Y ahí el resultado más cercano que nos da es de nuevo lo mismo, que el virus, el más cercano, viene también su virus hermano está detectado en Estados Unidos. Entonces uno dice, y ahí también viene de Estados Unidos, ¿cierto? Hay intercambio comercial, hay intercambio de diferentes, incluso de genética. Entonces uno podría decir, pues, se puede deber a todos estos factores. Incluso podríamos llegar incluso al tema de la carne, ¿te fijáis? Pero digamos que es bien difícil confirmar cuál es la fuente de infección, pero sí de dónde viene. Entonces, por ejemplo, no sé, uno podría estar uno podría haber sospechado del maíz europeo, o sea, perdón, de Brasil, porque se importa mucho maíz desde Brasil. Pero al final lo que te dice la genética o la vigilancia genómica es que hay un patrón, ¿cierto?, de transmisión de patógenos que hay que seguir investigando, hay que ir confirmando de dónde, por qué pasa eso. Bueno, Víctor, y para ir finalizando, ¿alguna bibliografía que me quieras recomendar para actualizarme en todos estos temas de estas enfermedades virales, un poco también cómo monitorearlas, cómo seguirlas, un poco todo lo que dijiste antes sobre la genómica, digamos, y toda la secuenciación, etcétera? Sí. Mira, la verdad es que en general el conocimiento como que avanza mucho, mucho más rápido que lo que avanzan los libros. Entonces, en general, yo podría recomendarte el típico libro Diseases of Swine, ¿cierto? Que es un clásico que todo veterinario que trabaja en esta área debiese tenerlo, consultarlo. Eh, pero la verdad es que si uno quiere estar lo más cercano a lo actual, debería, como veterinario, acostumbrarse a leer artículos científicos, acostumbrarse a leer Swine Health Production o Porcine, ¿cierto? O diferentes revistas científicas que nos van dando las luces. O sea, de partida, intentar mejorar el inglés para poder leer literatura en inglés, yo lo recomiendo como veterinario. Tenemos que estar ahí con esa capacidad. Y por último, tener algunos libros como referencia, como el Diseases of Swine, que al final es como para confirmar alguna cosa, pero generalmente uno debiese tratar de sacarlos desde los artículos científicos lo que quiere aplicar. Excelente, Víctor. Una charla muy productiva y, bueno, muy amena. Así que, bueno, muchísimas gracias. Un placer para mí volverte a ver y poder nutrirnos un poco de todo tu conocimiento y con lo generoso que lo compartís, digamos. Así que, encantado. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias por la invitación y feliz de poder conversar contigo. Espero que se repita. Bueno, gracias, muy amable. Hasta luego, Víctor. Luego. Un abrazo.